a ser seleccionados a la terna que elegirán las Comisiones Unidas para posteriormente enviar a la jefa de gobierno para la designación como titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Le solicito al diputado secretario de lectura al formato aprobado para las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de atención a víctimas. Buenos días. Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al formato de las entrevistas de las y los aspirantes a comisionada o comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México. Se aprueba el formato mediante el cual se realizarán las entrevistas a las personas aspirantes a la elección de la terna que se enviará a la jefa de gobierno para su designación como comisionada o comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México para quedar como sigue. Duración de la entrevista, 40 minutos. Presentación del proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 15 minutos. Preguntas de las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, 10 minutos. Por grupo parlamentario y asociación política. 2 preguntas máximo por asociación política y grupo parlamentario. Preguntas de la sociedad civil leídas por el presidente de la Comisión de Atención a Víctimas y por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 5 minutos. Respuesta de la o el aspirante, 10 minutos para dar respuesta a todas las preguntas. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos el maestro Juan Rafael Ramírez Zamora para presentar su proyecto para la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 1 minuto antes de que concluya, se le mostrará una tarjeta para que pueda concluir su intervención. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, señor presidente. Antes de empezar mi exposición, quisiera dar las gracias a esta soberanía por la oportunidad de estar aquí ante ustedes y poder presentar el programa de atención a víctimas. Es para mí un honor estar con ustedes. Ya por este solo hecho, para mí implica un gran éxito. Muchísimas gracias. El programa de atención a víctimas, para el punto de vista del suscrito, el programa de atención a víctimas del delito deberá enfocarse en analizar, examinar, estudiar permanentemente diferentes acciones, obviamente sumando los esfuerzos con distintas autoridades, a fin de reducir significativamente los efectos negativos o el impacto que genera la victimización que emane, proceda o provenga de extorsión, violación, secuestro, homicidio y o feminicidio, realizando, produciendo o desarrollando una eficiente labor, operación y misión, como es el caso del impacto que genera la victimización, programas de asistencia a la víctima, el papel y la responsabilidad de profesionales de primera línea, asesoría legal, así como mecanismos de mediación y justicia restaurativa, resumiéndola y plasmándola a través de un acompañamiento psicológico y jurídico siempre a víctimas, más aún si son delitos de alto impacto, con la meta o finalidad de que el apoyo sea escrupuloso, justo e integral. Esto a través de distintos canales, procurando normalmente o siempre la reparación del daño. Cabe destacar que toda atención que se brinde siempre habrá de ser de forma gratuita, así como confidencial, ofreciéndose de forma corriente y rutinaria, en un ambiente de privacidad, siendo que el apoyo que se brinde y se proporcione será de forma clara y detallada, respetándose de forma corriente y rutinaria por lealtad y por cortesía la voluntad de la víctima o del ofendido sobre su derecho a denunciar o abstenerse. Sin embargo, debe quedar claro que de cualquier forma se promoverá la denuncia correspondiente por considerarse una responsabilidad cívico-ciudadana. Lo anterior proveerá de datos importantes para analizar con detenimiento el suceso o hecho delictuoso. También resulta claro que toda víctima del delito tendrá siempre el derecho a la reparación del daño de manera oportuna, buscándose que se dé de manera anticipada,
plena, integral y efectiva por el daño que han sufrido como clara consecuencia del delito, del hecho victimizante o de las violaciones a los derechos humanos o fundamentales. Por lo previo o precedente se determina inferir que el programa integral sobre atención a víctimas del delito siempre será encaminado a establecer con las instancias locales o federales una red de servicios, lo cual implica una coordinación y articulación de esfuerzos con las diversas instituciones públicas. Lo mismo que los procedimientos para la atención, asistencia y protección a todas y cada una de las personas en situación de víctimas. Es así que la Comisión de Atención a Víctimas siempre será encargada de expedir el modelo integral de atención a víctimas, garantizando consecuentemente el respeto y la protección a los derechos humanos y luchar por lograr la desaparición o eliminación o erradicación de cualquier forma de discriminación, trato de inferioridad o diferenciado que se dé a las minorías de nuestra comunidad. Aún más, el programa de atención a víctimas del ilícito deberá ser fruto, efecto y consecuencia del trabajo, de la investigación, de los conocimientos y el análisis de mejores labores o trabajos en formas o modelos de atención a víctimas del ilícito, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo anterior fundamentándonos para ello en lo establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Víctimas, lo mismo que en el reglamento de la Ley General de Víctimas, sin obviarse los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, asimismo de regularidad que ha establecido la Suprema Corte. El sustento y fundamento legal sobre el programa integral sobre atención de víctimas del delito encuentra su apoyo y soporte en los numerales 1, 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, 26, 28, 32 y 88 de la Ley General de Víctimas, 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento General de Víctimas. Es así que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, tercer párrafo, y que debe de prevalecer ante esta comisión, es que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siempre en aras o en beneficio a que un principio muy importante, principio pro persona o bien indubio pro víctima. En consecuencia, el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y respetar las violaciones a los derechos humanos en los términos en que establezca la ley. De la misma manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado C, señala los derechos de la persona en situación de víctima a recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, a recibir atención médica inmediata y psicológica de urgencia, a que se le repare el daño, al resguardo de su identidad y otros datos personales en casos específicos, a solicitar medidas cautelares y provisionales necesarias para su protección y restitución de sus derechos, y a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público. A lo anterior, debería agregarse la resolución de la Organización de las Naciones Unidas con número 4034, misma que menciona los principios fundamentales de justicia,
para las víctimas de delitos de abuso del poder, estableciendo que las víctimas serán tratadas con compasión y respeto a su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de justicia y una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en nuestra legislación nacional. Y de nueva cuenta conformamos lo que ha establecido la Suprema Corte con lo que se denomina bloque de constitucionalidad. Esto es muy importante para nuestra comisión, atender a los estándares internacionales que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas a través de las comisiones correspondientes. Esto va a ser muy importante, un eje central, tomar las directrices de las Comisiones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, como baluarte y como precursor de los derechos fundamentales de las víctimas. El suscrito considera oportuno realizar la definición del modelo integral a víctimas. El modelo de atención a víctima es un conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar la atención, asistencia, protección y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, impulsar un empoderamiento de las víctimas y prevenir la revictimización a través de la prevención del delito. Siempre nosotros lo que debemos buscar en la comisión, integrar a este programa, simplemente es una línea que se conoce por la doctrina, una línea horizontal que atienda mecanismos de justicia, prevenir el delito y sus consecuencias. De ahí que nosotros no vamos a esperar a que se generen los delitos, sino vamos a tratar de que exista una disminución de los estándares de victimización a través de estos programas. Y me regreso otro poco para establecer, ustedes se preguntarán por qué enmarqué estos puntos importantes como amarillo, porque quería terminar mi exposición y hacer un énfasis en estos puntos tan trascendentes dentro de la labor de operación del programa de atención a víctimas, como es el caso del impacto que genera la victimización. Nosotros, para ustedes es bien conocido que existen varias clasificaciones en cuanto a los delitos que se generan, como pueden ser el secuestro, como puede ser la violación, la trata de personas, el homicidio, el feminicidio. Cada una de estas víctimas debe de ser atendida de manera distinta. Eso constituye un bloque diferencial de acuerdo a sus particularidades de cada víctima, en aras de restablecer de forma integral el derecho fundamental que para ellas les ha sido transgredido o vulnerado. De ahí que se debe de hacer un estudio muy pormenorizado, como es el caso del impacto que genera la victimización para cada una de las clasificaciones de la víctima. Y en el siguiente punto, programas de asistencia a la víctima desde que ese hecho se genera. Y es muy importante establecerlo, porque nosotros, si no conocemos una problemática que ya está en sí misma, ya se dio el proceso de victimización, nosotros debemos de conocer cuál es lo que, como lo establecen las Naciones Unidas. Tenemos que tener un estándar o un protocolo institucionalizándolo. Nosotros tenemos que erradicar en la mayor parte o en la medida de lo posible, tenemos que erradicar la victimización de las personas que han sido vulneradas en sus derechos. Otro punto muy importante que quiero hacer énfasis dentro del programa, la responsabilidad de primera línea de los servidores públicos que están inmersos en esta problemática a través de la capacitación, a través de una lucha constante por el cual se acredite de manera fehaciente que esa persona además debe de presumirse que la víctima tiene una presunción de victimización desde el hecho que se presenta ante las autoridades. De ahí que el papel que va a jugar
que va a jugar la responsabilidad de los profesionales es fundamental. ¿Por qué? Porque va a recibir de primera intención la orientación y la clasificación y el estudio. Y no solamente eso, sino que va a recibir una atención médica de manera inmediata, en el caso que así lo fuera, y también una atención de manera psicológica. En todos los supuestos prácticamente de victimización, lo que nosotros hemos encontrado es este proceso que prácticamente los profesionales no tienen ese alcance o esa experticia para poder hacer una labor de manera adecuada. Tenemos nosotros que hacer los programas suficientes para que se puedan atender estas consecuencias. De ahí que yo haya puesto con amarillo, porque quería enfatizarlo en mi proyecto, que no lo puse obviamente por el término que es muy apremiante. Aquí hay un punto muy importante dentro del segundo párrafo, que si bien es cierto que la víctima tiene el derecho para poder presentar una denuncia correspondiente por un hecho que constituye como delito, también debe quedar claro que de cualquier forma nosotros tenemos la obligación cívica de presentar una denuncia correspondiente, porque la Comisión de Víctimas es garante de un derecho fundamental establecido en el artículo 20 constitucional. No podemos ser omisos, ante flagelos tan graves o de alto impacto como el secuestro, como la violación, como el homicidio, como la desaparición forzada. Hemos visto cómo las víctimas sufren los embates de la delincuencia y que no encuentran una solución, y muchas de las veces en este punto es muy importante porque no encuentran una solución a sus demandas. Es por ello que este punto va a ser muy importante y de gran trascendencia. No va a haber omisión por parte de la Comisión de Atención a Víctimas. Una vez que se haya advertido la comisión de un hecho constitutivo de delito, se tendrá que perseguir junto con las autoridades correspondientes para que podamos armonizar nuestra Constitución y leyes secundarias, así como nuestro reglamento. Eso es todo, señores diputados. Señores diputados, señoras diputadas, muchas gracias. Concluida la intervención del maestro Juan Rafael Ramírez Mora, le solicito al diputado secretario pregunte a las y los diputados quienes desean realizar preguntas al aspirante, enlistarlos y dar inicio con las intervenciones de los integrantes de esta comisión. Por instrucciones de la Presidencia, se le pregunta a las y los diputados quienes desean participar para realizar preguntas al aspirante por asociación parlamentaria y grupo parlamentario. Diputada Janet por el PT. Diputado Gaviño por el PRD. Diputada Estrada por Morena. Adelante, diputada Janet. Gracias, maestro Juan Rafael, pues bienvenido. Muchas gracias. Y yo, bueno, voy a ser muy puntual. Usted tiene una trayectoria dentro del Poder Judicial. En su experiencia, yo quisiera saber cómo se debe implementar el nuevo sistema penal acusatorio para no revictimizar ni criminalizar a las víctimas, eso por un lado. Y por el otro, quisiera conocer su propuesta para identificar y garantizar la atención integral de víctimas directas, indirectas y potenciales cuando concurran en un mismo caso. Por sus respuestas. Perdón, diputada, ¿me podría repetir la última Claro. pregunta, por favor? ¿Cuál es su propuesta para identificar y garantizar la atención integral de víctimas directas, indirectas y potenciales cuando concurran en un mismo caso? Por sus respuestas, muchas gracias. Diputado Gaviño. Sí, muchas gracias. Buenos días. Agradezco mucho la presencia del maestro Juan Rafael Ramírez. Escuché con atención su planteamiento, su lectura del documento que nos hizo favor de compartir, pero me gustaría conocer su postura en lo que respecta a la ley. ¿Cuál es su planteamiento? Desde luego nosotros vamos a tener que empezar una revisión para armonizar el marco normativo, pues con las nuevas disposiciones tanto federales como locales que habrá de tenerse en la materia penal.
Yo quisiera conocer su opinión, cuáles serían los cambios que usted vería necesarios en la legislación de la materia en lo que respecta a la Comisión de Atención a Víctimas. Gracias. Diputada Estrada. Sí, buenos días y bienvenido. Mi pregunta es muy sencilla. Solo le quisiera preguntar si usted ha hecho acompañamiento a víctimas, si los ha defendido, si los ha acompañado. Eso es una. Y otra, dice que la Comisión de Atención a Víctimas tendría la obligación de hacer denuncia junto con las víctimas. ¿En qué momento se supone que ellos ya llevan una denuncia y que por eso llegaron a esta comisión? Gracias. Gracias, diputada. Concluidas las preguntas de los diputados por grupo parlamentario. Gracias, diputado secretario. Ahora daremos paso a las preguntas que se hicieron llegar mediante el micrositio de este Congreso para los aspirantes. Pregunta número 1. ¿Qué acciones, programas o iniciativas se generarán para una efectiva ayuda a las víctimas? ¿Cómo se implementarán y qué recursos tendrán? Pregunta número 2. ¿Hasta dónde cree que una víctima está ya lo debidamente atendida? ¿Qué acción propone realizar para llegar o hacer llegar el apoyo a las víctimas que su mismo pánico no les permite solicitar ayuda? La pregunta número 3 es, ¿qué perfil debe asumir con responsabilidad del cargo de la Comisión de Atención a Víctimas? Ahora el aspirante tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos para responder a los cuestionamientos realizados por las y los diputados, así como las preguntas señaladas por la sociedad civil. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, señor presidente. Quisiera dar contestación puntual al cuestionamiento de la señora diputada. ¿Qué es lo que yo he visto? ¿Qué papel juega el Poder Judicial de la Federación? A través de más de 18 años de haber laborado en el Poder Judicial de la Federación, me he dado cuenta de algo muy importante. Ha sido fundamental el papel que ha jugado el Poder Judicial de la Federación en restituir en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Desde la presentación de una denuncia que se realiza sobre un hecho criminal ante la agente del Ministerio Público, posteriormente la apertura o, en su caso, lo que es el ejercicio de la acción penal, del cual habrá de conocer el Poder Judicial a través de un juez de proceso. ¿Y por qué es tan importante el papel que juega? No solamente a través de los juzgados de proceso de distrito, sino a través de los juzgados de distrito de amparo, porque se ha entendido internacionalmente que el Poder Judicial de la Federación ha sido pieza muy fundamental. ¿Por qué? Porque solamente a través de una sentencia que emita un juez es como se puede restablecer la reparación del daño. Pero también algo muy importante, da los lineamientos suficientes para que la persona pueda restituírsele en el goce, tal vez violado o vulnerado o transgredido, porque se atienden a posturas psicológicas, médicas, la intervención de profesionales para que pueda solventarse ese tipo de situaciones, y porque además el Poder Judicial de la Federación ha sido una pieza fundamental, porque como institución es la encargada de valorar los derechos humanos y de que estos se respeten por todas las autoridades en el ejercicio y en sus competencias correspondientes. Que si bien es cierto, que si bien es cierto, no es todo el papel que juega el Poder Judicial de la Federación, pero sí es muy fundamental. Prácticamente el Poder Judicial de la Federación ha servido para alentar a las víctimas a que promuevan denuncias,
no solamente a que promuevan denuncias, sino para que se les restablezca un derecho que ha sido transgredido a través de la comisión de un hecho delituoso. Y porque además establece mecanismos extraordinarios a través de medios alternos y de seguridad a las víctimas. Continúo con la siguiente pregunta de la diputada. ¿Cómo vamos a garantizar que se concluyan de manera efectiva el restablecer a la víctima? ¿Cómo vamos? Por algo muy importante, nosotros tenemos que tener una visión integral. La visión integral no solamente se establece a través de una condena y por el cual se le restituya a la víctima la reparación del daño. El acompañamiento debe de ser total, hasta el total restablecimiento. Un principio pro víctima. Esto implica hasta antes de la comisión del hecho delituoso. Esa es una auténtica reinserción de la víctima. Por lo menos eso es a lo que se aspira. Me preguntaba el señor diputado un cuestionamiento: ¿qué cambios podemos hacer? Yo veo uno muy importante: no esperar a que se dicte una sentencia para que se pueda restablecer a la víctima en sus derechos a través de una sentencia condenatoria, sino que tenemos que buscar con las autoridades correspondientes legislativas el restablecimiento anticipado de la pena y en este caso de la reparación del daño, para que no se espere a que se concluya un procedimiento penal para que la víctima en ese momento pueda restablecérsele. No, nosotros tenemos que buscar que de manera anticipada se haga esa reparación del daño, porque muchas de las veces son graves las consecuencias y nosotros tenemos que atenderlas de manera inmediata. Tenemos que armonizar el sentir de las víctimas, plasmarlo a través de la legislación correspondiente, y eso tiene que ser de manera inmediata. No podemos esperar la comisión a que se concluyan los procesos, porque muchas de las veces ni siquiera se ha prendido a la persona, o bien ni siquiera se ha dictado una sentencia correspondiente. Nosotros debemos de operar un principio de victimización, priorizar un principio, y eso es en favor de la víctima en todo momento, y es lo que buscaríamos establecerlo a través de los órganos legislativos. Me preguntaba la señora diputada en qué momento la víctima, en qué momento nosotros debemos de actuar. Desde el principio, señora diputada. Muchas de las veces las víctimas se ven desalentadas porque no encuentran un mecanismo acorde con sus necesidades y con sus exigencias. Nosotros tenemos que acompañar a las víctimas, tenemos que priorizar este principio en todas las etapas. Desde el primer momento que una persona se constituye como víctima, desde ese momento nosotros tenemos que tener esa voluntad y esa sensibilidad para nosotros operar junto con ellas. Muchas de las veces las víctimas se vuelven revictimizadas por el desaliento, por la insensibilidad de las autoridades, porque no encuentran un mecanismo acorde a sus necesidades y porque esas personas necesitan un auxilio de manera inmediata. Nosotros desde ese momento nosotros tenemos que auxiliar a la víctima. El acompañamiento es desde que se da el proceso de victimización. A partir de ese momento, desde esa etapa inicial hasta que concluye, hasta que se restaure a la víctima en sus pleno goce y en sus derechos transgredidos, de acuerdo al artículo 1 constitucional y 20 constitucional e instrumentos internacionales. Debemos de dar cabida a los instrumentos internacionales. Tenemos que tener esa sensibilidad con las víctimas. No podemos ser insensibles ante una problemática y que prevalece. Me ha tocado a mí muchas de las veces estar en esos momentos cuando la víctima se encuentra desalentada, cuando tiene que esperar una respuesta de las autoridades y las autoridades simplemente las revictimizan, las cuestionan al llegar ante la gente del Ministerio Público.